desde el fondo del mar, el más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, el más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor,
porque tú eres, Señor, nuestra roca eterna. Tú eres, Señor, el quien nos mantiene en pie, Señor Jesús. Tú eres quien pone, Señor, un cántico nuevo en nuestro corazón. Tú eres quien alienta, Señor, nuestra vida. Tú eres quien nos sostiene, Señor Jesús. Y es por eso, Señor, que fuerte o débil esté, con todo mi corazón te alabaré, Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito, bendito sea, Señor Jesús. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerlo, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia, que ahora quiero compartir, que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, y adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios poderoso, que sana a los enfermos y perdona los pecados. Cristo es Rey,
Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Y ese Señor poderoso se llama Jesucristo. Él salvó mi vida y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Dios poderoso, yo tengo un Dios poderoso que sana a los enfermos y perdona los pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Y ese Señor poderoso se llama Jesucristo. Él salvó mi vida y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Ando con Cristo, en sombra y en luz, estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Cuando yo recuerdo que Él murió por mí, yo nunca retrocederé. Cuando yo recuerdo que Él murió por mí, yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, 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 yo nunca retrocederé. No, 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 yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, 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 yo nunca retrocederé. No, 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 yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, 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 yo nunca retrocederé. No, 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 yo nunca retrocederé. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama, que me ama, su
nuestro amigo fiel, porque tú eres, Señor, nuestro Salvador, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos tu camino, Señor, y mantenernos hasta el día de hoy en Él, por habernos librado, Señor, y porque nos librará, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre mío. Gracias te damos, Señor Jesús. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. Jesús, Él me sostendrá, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él. Oh, qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo confiaré en Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh, qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh, qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque así lo has prometido, Señor Jesús. Que
tú estarías con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Que el que anduviere por este camino, Señor, por más torpe que fuere, tú le sustentarías, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque podemos ser partícipes de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder, y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder, y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, y te amo. He fijado en ti mi ser, y te amo, y te amo. He fijado en ti mi ser. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder, y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, si te amo. He fijado en ti mi ser, todo mi ser, y te amo, y te amo. He fijado en ti mi ser, y te amo, y te amo. He fijado en ti mi ser, todo mi ser, y te amo, si te amo. He fijado en ti mi ser. He fijado en ti mi ser. He fijado en ti. He fijado en ti. He fijado
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Porque tú eres el autor, Señor, y el consumador de la fe. Hoy fijamos, Señor, nuestros ojos en ti. Porque toda angustia, Señor, toda carga desaparece, Señor, cuando tú la llevas, Señor Jesús. Todo es sin valor, Señor, delante de tu luz, Jesús. Gracias, Jesús. Hola, buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Una vez más que tenemos la ocasión, la oportunidad de acercarnos juntos a buscar a Dios. Quisiera que pudiéramos juntos, ahí cada quien en su lugar, sabiendo que los momentos que pasamos son difíciles y que las circunstancias que vivimos actualmente muchas de las veces hacen que se vaya como opacando la necesidad que tenemos de la angustia, del temor, del miedo. Pero quisiera que pidiéramos a Dios de su gracia para que hoy esta palabra que Dios nos quisiera hablar
nos pueda ser de provecho, nos pueda ser de utilidad y que pueda glorificar su nombre por sobre todas las cosas. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su ayuda, y vamos a pedir de su gracia, y cada quien en su lugar vamos a cerrar los ojos. De veras, Padre, gracias que nos concedes una vez más la ocasión de acercarnos, Señor, a abrir tu palabra, de buscarte. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que te glorifiques hoy, Señor, haciéndonos entender, hablándonos al corazón, dándonos palabra de provecho, Señor, que sea útil para nuestros días, y que cada uno, Señor, de nosotros pueda recibir de parte tuya, Señor, esa bendición de lo alto, esa perfecta dádiva, Señor, que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén. Pues bien, yo quisiera empezar leyendo un texto de la Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 17, versículo número 5. Mateo 17, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Un momento muy especial en donde Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, y estando en la parte alta del monte, sus vestidos se hicieron tan resplandecientes, tan blancos, que se transfiguró delante de los ojos de los discípulos, de tal manera que Pedro pues ya ni quería irse de ahí, quería hacer una enramada y quedarse en ese lugar. Y dice que mientras él aún estaba hablando, diciendo estas cosas, que una nube de luz los cubrió. Imagínate el momento, una nube resplandeciente, un momento glorioso, un momento único que podemos ver en la vida de un ser humano, como lo vivió Pedro, Jacobo, Juan, que estaban ahí con él. Y dice que desde esa nube se oyó una voz. Era la voz de Dios, la voz audible de Dios, Dios hablando al ser humano, y decía estas cosas: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, señalando a Jesús. Si en alguien se complace Dios entre los seres humanos, no es en ningún otro más que en Jesús. No se complace, digamos, por ser Abraham, por ser Jacob, por ser Noé. Se complació en ellos porque tuvieron fe y creyeron el testimonio del Espíritu en su momento. Y el Espíritu mismo los guió a ver a Cristo desde antes de que Cristo viniera. Y se complacía en ellos por eso, por Jesús. Pero el único que realmente agrada a Dios en todos los aspectos es Jesucristo. Y Él nos está mandando aquí que le creamos a Él y que lo oigamos a Él en todo. Que lo obedezcamos a Él en todo, a nadie más. La semana pasada veíamos que nos era necesario obedecer a Dios, y precisamente Dios lo que nos manda es que obedezcamos a Jesús, y que nos era necesario para poder obtener la paz, tener a Cristo con nosotros. Y teniendo a Cristo con nosotros es tener el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo es tener la paz, tener descanso y tener certidumbre. Y Dios es lo que nos está mandando para nuestros días finales: seguir confiando en Jesús, estar apegados a Él para conservar esa paz. Es mucho lo que hoy en estos días se mueve acerca de personas que dicen que creen a Jesús, que han creído a Jesús, que son creyentes de Cristo. Pero yo quisiera que pudiéramos notar una cosa, que no todos los que se dicen cristianos o que profesan ser cristianos son realmente cristianos. La misma palabra así nos lo hace ver. Dice en 1 Juan capítulo 4, verso 1, dice:
Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí la palabra espíritu es con E minúscula, refiriéndose al espíritu del ser humano. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo darnos cuenta quién realmente es un verdadero creyente? Aún estando dentro de alguna congregación, aún estando dentro de una iglesia que incluso puede tener el testimonio del Espíritu Santo y que alguno de los hermanos está empezando a desviarse, a irse, a decaerse, a apagarse el espíritu, a hacer cosas completamente contrarias. ¿Cómo darse cuenta quién verdaderamente está con la presencia real del Espíritu Santo en su vida? Aquí nos están diciendo que no le creamos a todo espíritu y que nos es necesario probarlos. Aún Pablo mismo decía que si él mismo anunciara otro evangelio o un ángel anunciara otro evangelio, dice, sea anatema. Si otro evangelio diferente el que les he anunciado, viene un ángel y se los anuncia, dice, sea anatema. Entonces, si a un ángel es necesario probarlo, en este caso por el evangelio que Pablo predicó y que se lo enseñó a los discípulos de aquellos tiempos, pues será necesario también ponerlo en la balanza y confrontarlo con las sanas palabras que Pablo, por el Espíritu Santo, por Cristo mismo, entregaba para el crecimiento de todas las personas de la iglesia. Era necesario saber quién realmente es necesario saber quién realmente tiene el testimonio del Espíritu dentro de la iglesia o fuera, con quién vas a convivir, con quién vas a tener comunión, con quién realmente puedes pensar que es parte del cuerpo y quién no. ¿Quiénes son realmente los que sí tienen la presencia del Espíritu? ¿Cómo darse cuenta? ¿Cómo darse cuenta? ¿Quién tiene realmente la presencia real del Espíritu? ¿Es algo que se puede dar cuenta? ¿Es algo que uno puede valorarlo? ¿Es algo que uno como ser humano tiene la capacidad para enfrentarse a eso y tomar una decisión? Este realmente es un verdadero creyente, este no es un verdadero creyente, este es un falso discípulo, este es un falso profeta. Aquí nos dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo y por consiguiente pues también muchos falsos discípulos va a haber a raíz de las enseñanzas de esos falsos profetas. ¿Quiénes son? ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo diferenciarlos? No hay otra manera más que vámonos a las palabras de Jesús. Si alguien tiene autoridad para decirnos qué hacer y cómo hacerle, es Jesús mismo. Yo quisiera que pudiéramos abrir la Biblia en Mateo 7, versículos del 16 al 23. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Otra vez haciendo énfasis en lo mismo. Y dice estas palabras que en cierta manera son estremecedoras para todo aquel que profesa el nombre del Señor, porque dice así en el verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué palabras? Hablaba aquí Jesús de gentes que iban a venir y se iban a acercar a las personas, que por fuera iban a parecer verdaderos hijos de Dios, que iban a tener apariencia de piedad, que iban a
a tener las características de una oveja, pero que por dentro eran lobos rapaces. ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo identificarlos? No hay manera más que por su forma de vivir, por sus frutos. De un árbol no podemos esperar más que el fruto al cual le corresponde. Si es un árbol de naranjas, pues va a tener que dar naranjas. Si es un árbol de peras, tendrá que dar peras. Pero si es un árbol que no está dando fruto, pues no vamos a saber qué clase de árbol es. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta qué clase de árbol es? Hasta que le veamos el fruto. Así es con la vida de los creyentes. Así es con la vida de aquellos que profesan llamarse cristianos. Aquí Jesús nos está diciendo que en aquel día, ese día que Él va a venir, el día del juicio, el día final, el día que tendremos que rendir cuentas, el día que tendremos que comparecer todos ante su tribunal, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjate, gente que hablaba de parte de Dios, que predicaba, que enseñaba las palabras de Dios, profetizar eso es, hablar de parte de Dios. Y lo hacían en el nombre de Jesús. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Algo espectacular, liberar a una persona endemoniada que destruye, que daña, que no razona, que golpea, que insulta, que maldice, que cualquier daño puede hacer una persona endemoniada. Destruye familias completas y gente que tenía la capacidad de liberar a personas, de echar fuera esos demonios y dejarlos sanos. Y otros más que dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate, milagros. No sé, a lo mejor hasta levantar muertos, hacer que los ciegos puedan ver, que los paralíticos puedan caminar. Y puede ser algo real y puede ser algo realmente que sí puede suceder. Pero ¿qué dice Jesús? No te conozco. ¿Qué palabras? Entonces aquí podemos sacar como conclusión que el fruto que ellos están mostrando aquí, la evidencia que están mostrando, no es suficiente para poder ser una garantía de que Dios está con ellos. Porque el milagro, el echar fuera demonios, el predicar la palabra de Dios, el hablar en lenguas, cosas por el estilo, o cosas que se acostumbran, cosas raras que a veces suceden en las congregaciones, que es que temblar, que acalambrarse, que desmayarse, que caiga el poder del Espíritu y que caigan, bueno, incluso hasta carcajeándose, riéndose, que la risa santa, etcétera. Cuántas cosas extrañas suceden y que se hacen en el nombre de Jesús y que son de parte del Espíritu. Pero aquí nos están diciendo que si estos que hacían milagros y que profetizaban en el nombre de Cristo y que hacían que los demonios salieran de los cuerpos atormentados, no los conocía Jesús. ¿Cuál era entonces la característica por la cual no eran del parte del cuerpo? Lo está diciendo al final. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, y dice estas palabras, hacedores de maldad. ¿Qué palabras? ¿Qué cuidado tenemos que tener en nuestros días acerca de con quién vamos a tener comunión? ¿Quiénes son los que nos están rodeando? ¿Cómo conocerlos? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo saber si realmente es un verdadero hermano en la fe o si lo fue, ya se desvió, ya está con herejías, ya está completamente desviado, contrario a las palabras sanas de Jesús? No hay otra forma más que saber la forma de vivir de cada quien. En este caso, la característica de estas personas que hacían milagros y que hacían sanidades y que hacían expulsar demonios, que predicaban y que enseñaban y que se congregaban y que quizás leían la Biblia y que diezmaban y oraban y tenían sus cantos y todo, y sus reuniones y quizás hasta llegaron a tomar la cena, pero una característica había en ellos, que no se habían apartado de los pecados, eran hacedores de maldad. Es como para ponerse a temblar las palabras que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad? Ya la estuvimos viendo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Y qué es lo que Él quiere? Arrepentíos y créanme, crean al Evangelio. Arrepentirse quiere decir dejar de hacer lo malo que uno está haciendo para empezar a hacer lo bueno que Dios quiere que hagamos. Dejar de hacer aquello en lo cual estábamos acostumbrados a vivir lejos del corazón de Dios, para empezar a vivir ahora conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Veíamos la semana pasada que el que guarda sus mandamientos, el que lo ama va a guardar sus mandamientos, y que es entonces que cuando va a venir el Espíritu, vendrá Cristo y el Padre y harán morada en la vida de aquellos que obedecen, los que guardan la palabra de Dios. Así que, mis amados, qué necesario es saber tener discernimiento para nuestros días. Hay muchos falsos profetas, muchos falsos cristianos. Necesitamos estar preparados para identificar y advertir lo que es verdadero y lo que es falso. Requerimos conocer lo que es verdad. Necesitamos discernimiento espiritual. Muchas de las veces dentro de las mismas congregaciones empiezan a surgir circunstancias difíciles, circunstancias en las cuales empiezan los conflictos, empiezan las habladas, las murmuraciones. ¿Cómo saber quién realmente está en el Espíritu? No hay otra manera más que confrontarlos con la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. No hay otra forma. De repente empiezan las divisiones de opiniones, empiezan las divisiones de criterios, o que yo lo entiendo de una manera y que tú lo entiendes de otra. No, mira, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a confrontarnos todos a la luz de la Escritura. Vamos a ver quién realmente está viviendo. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo se prueban? Para eso tenemos las palabras de Cristo. Y Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y yo quisiera que pudiéramos meditar, si alguien dice tener el Espíritu Santo, su vida se va a manifestar de una manera visible, conforme al corazón de Dios. Las manifestaciones, las evidencias visibles de tener el Espíritu Santo están bien claras en la Escritura. Y eso es lo que vamos a tratar de establecer ahorita de una manera sencilla, no muy alargándonos mucho. No nos alcanzaría el tiempo para describir todo lo que se necesitaría escribir, pero con lo que vamos a ver es más que suficiente para darnos cuenta en dónde realmente está morando el Espíritu Santo de Dios, en quién realmente está la verdad y en quién no. Así es que vamos a abrir la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, es el versículo por excelencia para poder saber discernir quién realmente tiene el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando vivimos tratando de agradar a Dios solamente por obedecer los mandamientos, nos damos cuenta que lo único que conseguimos es que por medio de la ley conocemos lo corrompido que estamos. Y el pecado como que parece ser que agarra más fuerza. Y el pecado pareciera ser que como que en lugar de poder vencerlo, acaba uno siendo esclavo más fuerte de él. Por eso está diciendo aquí que cuando el Espíritu Santo está presente y tienes el fruto, pues no hay ley que te pueda condenar, porque lo que el Espíritu está produciendo en ti es precisamente lo que Dios quiere que se produzca en nosotros, y no es que nosotros lo estemos produciendo. Fíjate bien lo que dice, el fruto de quién, no de nosotros, sino del Espíritu. Teniendo a Dios, la influencia de Dios en tu vida, el poder de Dios en tu vida, lo que se va a producir en tu vida va a ser esto precisamente, y no son frutos, es una sola cosa. El fruto, dice, como cuando tienes una naranja y pues la naranja adentro tiene muchos gajos, y pongamos que un gajo fuera el amor, el otro fuera el gozo, el otro fuera la paciencia, la paz, la benignidad, etcétera. Y a lo mejor un gajo está más grande que otro y uno más chiquito y así, pero ahí está todo. A lo mejor uno tiene más capacidad para amar, más entendimiento para
para amar, el otro a lo mejor lo turban más las circunstancias, a lo mejor su carácter es un poco más frágil, más dubitativo, pero al final acaba encontrando la paz en Cristo pero ahí está, el fruto es visible, el fruto es palpable, el fruto se puede ver, se puede comprobar, por eso Jesús decía, no hay manera más que por sus frutos. No hay forma de saber quién realmente es un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Nada más el que tiene el fruto del Espíritu. Así es que vamos a tratar de una manera sencillita y rápida de explicar cada parte de lo que es el fruto del Espíritu, empezando por el primero, que es el amor, que es la esencia de todos los demás. De hecho, es donde más me voy a detener viendo algunos textos para tratar de establecer en sí mismo lo que quiere decir esta parte del fruto del Espíritu como evidencia, como prueba, como algo palpable y tangible. Dice en 1 Juan 4, 7 y 8. 1 Juan 4, 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí no se está refiriendo al amor sentimental, al amor fraternal o al amor carnal, amor sexual. Se está refiriendo específicamente al amor de Dios, al amor que Dios tiene, al amor que Dios representa. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Romanos 13, versículo 10. Romanos 13, verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Es que ves tú a uno que se declara cristiano, que se dice creyente, pero lo ves mintiendo para sacar ventaja. Lo ves engañando para tratar de sacar provecho de los demás. Lo ves con unos estallidos de ira, donde provoca con esa ira un sinnúmero de trastornos a los que están a su alrededor. Lo ves con momentos en los cuales, por no batallar, por no enfrentar circunstancias difíciles, prefiere manifestar las cosas a medias en su vida y no declarar las cosas como son, por cobardía. Entonces ya estamos viendo que lo que está haciendo pues es dañar su contorno, su entorno, a su familia, a su esposa, a sus hijos, con su mal genio, con su mal carácter, con sus mentiras. Incluso en congregaciones se permite a gente que está en adulterios, me tocó vivirlo, y los tienen como gente salva porque aceptaron a Cristo, porque ahora tienen el Espíritu Santo y porque ahora el Espíritu Santo está ahí haciendo morada y el que es salvo siempre es salvo, dicen ellos. Pero ya estamos viendo que no, que cuando se apaga el Espíritu pues se apagó y ya no está ahí nada. Y aquí nos está diciendo que cuando se ama no se hace daño al prójimo, porque dice el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el no matarás, el no robarás, el no mentir, el no adulterarás. En esta sola sentencia se cumple todo. No es difícil la vida del creyente cuando se ama. No hay con que, ay, ahora qué más, ay, ahora qué nos toca, y ahora qué enseñanza nos van a dar, y ahora qué más, y cada vez la veo más difícil, y la puerta se me estrecha más, y la puerta se me hace más difícil, el camino más angosto. No, el que verdaderamente está amando ni se preocupa por eso, porque lo que está preocupado es por hacer el bien a los otros y no dañarlos en ninguna manera. Es un fruto visible, es un fruto real. Es un fruto en el cual prefiere él salir dañado y salir perdiendo, que fue el Espíritu de Cristo, que prefirió tomar las culpas nuestras sin tener el porqué. Él pagó lo que no debía. Y es el Espíritu que, si está morando en ti, es el Espíritu que vas a tener, el mismo Espíritu de Cristo, la misma manera de ser, la misma manera de pensar. Dice en 1 Juan 3, 18 y 19. 1 Juan 3, 18, 19 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad
y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, delante de Dios. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? Pero nada más de labios, porque en los hechos es otra cosa. Por eso dice aquí, no hemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y dice en el libro de Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el pasaje de la Samaritana, que de tales adoradores busca el Padre, los que le adoran en espíritu y en verdad, con las palabras y con los hechos. De tales adoradores busca el Padre. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Ves a un hermano que dice que te ama mucho y que te declara tantas bendiciones y que te abraza y que te saluda, pero lo ves allá afuera de otra manera muy completa como es, con mal genio, mal carácter, dañando en su trabajo, mintiendo, sacando provecho de sus compañeros. ¿Cuántos blasfemarán el nombre de Dios por eso? ¿Cuántos que lo ven? Que muchas de las veces se da más cuenta, a veces la misma gente que está fuera del entorno de la iglesia que los que están trabajando con él, porque dentro de la iglesia se comportan con cierto estándar de santidad, pero allá afuera se comportan de otra manera, pero hay gente que sí lo sabe discernir. Pues mira, ¿no? Que dice que es cristiano, y mira cómo es. Y mira, en lugar de, pues no, prefirió que el otro saliera dañado y él salió libre del problema y el otro ni siquiera se preocupó por él. No amemos de lengua, sino que con los hechos también. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto dice, esta es una evidencia visible de la presencia del Espíritu en tu vida. En esto conocemos que somos de la verdad, que Dios está con nosotros y nuestros corazones van a estar seguros y confiados delante de Dios. En aquel día no habrá temor, no habrá ansiedad, no habrá ningún momento en el cual va a estar el alma afligida porque nos vayamos a ser desechados. Porque la evidencia era que realmente cuando tenías que amar, amabas. Cuando tenías que salir dañado, preferías salir dañado antes que el otro saliera dañado. El corazón de Cristo en toda su plenitud. Dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una de las evidencias claras de la presencia del Espíritu Santo es esa confianza para acercarte a Dios con libertad. Con libertad. Conocí a algunas personas que decían, le hablaban a Dios de usted, con un respeto desmedido, con un temor desmedido, con un temor angustiante, con un temor de que a lo mejor si fallo hasta aquí llegué. Es la vida del esclavo, como veíamos la semana pasada, los esclavos cómo viven. Siempre con miedo, siempre con angustia, siempre con temor. Un fruto visible de una persona que no está caminando conforme al amor es que vive con miedo. Miedo a la palabra, miedo a las predicaciones, miedo a las reuniones, miedo al pastor, miedo a que lo confronten, miedo a que le digan cosas. El verdadero creyente está dispuesto a lo que sea, que le digan, que le corrijan, lo que sea. Aún lo dulce le sabe, aún lo amargo le sabe dulce. Cuando viene de parte de Dios, simple y sencillamente se inclina y le da gracias por haberle abierto los ojos. En el amor no hay temor. El que teme, ese está expuesto a ser castigado. Aquí lo estamos viendo. El temor lleva en sí castigo. Aquellos judíos que vivieron antes de que Jesús viniera, nunca pudieron entender la gracia de Dios. Vivían siempre atemorizados y apegados a la ley de Moisés. Leían a Moisés, pero el velo ahí lo tenían. No podían salir adelante hasta que por Cristo les fue quitado el velo. Y los que creyeron quedaron libres. Una vida gloriosa de libertad, de paz, de descanso, como lo estamos viendo aquí. El fruto del Espíritu. Amor. Y luego dice enseguida, gozo. Gozo.
La palabra en el griego es regocijo, alegría. No de bailes o de fiestas, no cosas de esas. No de jolgorios, no, sino de una tranquilidad, un regocijo interno en el corazón por haber entendido de parte de Dios lo que es la gracia de Dios, por haber recibido de lo alto esa buena dádiva, por haber visto cómo Dios se derramó en tu vida y sin tú merecer nada, y cómo tú ahora estás agradecidísimo y con un regocijo por lo que Cristo hizo por ti. Es un gozo constante en el corazón, en donde si viene la tristeza o viene la depresión, no se enseñorean. ¿Por qué? Porque cuando vienen esos momentos aprendes a voltear a ver a Jesús y dices, Él pasó peores cosas que yo, y en lugar de darle más rienda suelta a la depresión o a la tristeza o al miedo o a la ansiedad o a la angustia, simplemente te consuelas en Cristo. Y esperas en Él, y viene el regocijo, y viene el gozo, y viene la alegría en el corazón, y se acabó la tristeza, y se acabó la depresión, y se acabó la angustia. Y por consiguiente viene enseguida que dice paz, como que vienen enlazados uno tras otro. Paz, que la palabra en el griego es eirene, que quiere decir precisamente esto, paz, que significa ausencia de miedo, ausencia de angustia, ausencia de aflicción. Las circunstancias difíciles pueden turbar un alma que está confiando en Cristo, sí pueden turbar, pero voltea a ver a Jesús y la obra que Él hizo por él y descansa en ella y se somete a Dios en lo que Dios esté disponiendo para él y acepta sus tratos con alegría y con gozo y le dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y el corazón descansa, tiene paz. Paz, esa bendita paz que todo el mundo está deseando en estos días y que no la encuentra. Solamente está ahí cuando el Espíritu Santo está presente realmente, haciéndote ver a Dios y haciéndote ver a Cristo. Enseguida dice paciencia. Esta palabra paciencia no es la misma que estudiamos en otra ocasión, que la palabra aquí es macrotumía, que quiere decir longanimidad, paciencia, clemencia. La palabra que estudiamos anteriormente es la palabra upomone, que quiere decir es estar bajo. Cuando la presión viene a tu vida, no te quiebras, no te doblas, no dejas de creer, no dejas de confiar. Aquí es otro tipo de palabra la que nos está dando, que está relacionada más con el soportar, con el aguantar, con el saber tolerar, que no eres pronto para un juicio, no eres pronto para o precipitado para una disciplina, si te sabes sobrellevar al que cae, al que está oponiéndose, al que está manoteando en contra, al que te está agrediendo, sabes sobrellevarlo, sabes compadecerte de él, dolerte de él. No está ese corazón de que se vaya, ¿para qué lo queremos? Que ya de una vez aquí nada más está estorbando. Y bueno, ¿cuántas cosas se pueden manifestar de un corazón que no está conforme al corazón, al fruto del Espíritu? El que verdaderamente está en el Espíritu soporta verdaderamente con amor y con paciencia a los débiles, a los que hierran, a los que se equivocan, aún a los que se oponen. Aún a los que se oponen. Y cuando tienen necesidad se acerca a ellos para, si es necesario, darles, no sé, una despensa, comida o algo, que dice la Escritura que si tu enemigo tiene hambre o tiene sed, dale de comer, dale de beber. Que si haces estas cosas, vas a provocar que en su alma se despierte algo. Ascuas de fuego vas a acumular sobre su cabeza. Su conciencia va a decir, tan mal que le doy y mira cómo me paga. Y a lo mejor se convierte. Pero alguien que está ahí desesperado porque no, es que ya mira que los problemas que está causándonos y ya mejor dile que se vaya, ya mejor vamos a expulsarlo y vamos a declararle a la iglesia, no. Aquí la palabra macrotumía quiere decir longanimidad, que quiere decir largura de ánimo. Así como Dios te ha esperado a ti, así como Dios te ha tenido tanta paciencia, así como Dios tiene longanimidad para con tus fallos, para con tu emocionalismo, para con tu falta de discernimiento, para con tus errores, te espera y no te destruye, igual quiere que hagas con los demás. Longanimidad. Y enseguida dice benignidad. Aquí la palabra benignidad se refiere a no pensar mal de los otros y hacer más bien de beneficio y de provecho para ellos.
ser útil para ellos. Y también está relacionado con alguien que es conciliador con los demás, conciliador entre Dios con los demás, conciliador entre las dificultades, entre las diferencias, entre las diferentes opiniones. No se pone a poner a uno en contra del otro, no habla mal del uno para poner en bien al otro, no, es benigno para con todos. Es benigno para con todos. Ante la duda o ante una aparente maldad, ante un aparente pecado, lo primero que hace no es pensar mal de esa persona. Lo primero que hace es quizás buscar a Dios él para su propia necesidad y para no juzgar mal y para decir, bueno, Señor, pues yo quién soy. El juez eres tú y Señor, ayúdame a ver las cosas como son. Pero Señor, ayúdanos, ayúdalo. Mira, Señor, estamos en una situación que a lo mejor podemos causar un problema mayor, un problema que acaba por destruir todo lo que tú has hecho con nosotros. Y esa benignidad que tiene lo lleva a no difamar, a no pensar mal, a no hablar mal del otro, a no ponerlo en mal con nadie, a no echarle mala fama, etcétera. Sino que sabe esperar, siendo bondadoso, como dice enseguida, bondad, bondadoso, paciente, amable, gentil. Si aquel tiene hambre, le da de comer; si tiene sed, le da de beber; si tiene alguna confusión, procura alumbrarle sin tratar de enseñorearse de él, sin establecer un dominio, sino que simple y sencillamente por amor a Dios y por amor a Jesús y por amor a su alma, tratar de alumbrarle lo mejor que entiende esa persona, con bondad. Cualquiera que sea la situación que esté viviendo un discípulo, siempre en su corazón va a estar presente el deseo de hacerle el bien a los demás. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación, siempre está inclinado a hacer el bien a los que están a su alrededor. Nunca a pensar mal de ellos o a tratar de que se les haga algún tipo de daño. Enseguida habla de la fe. Es la palabra pistis, que quiere decir firme persuasión, convicción, confianza basada en lo que se escucha, en lo que ya se entiende, en lo que ya se sabe. En el Nuevo Testamento siempre se usa acerca de la fe en Dios o de la fe en Jesús. También quiere decir alguien que es fiable, alguien que es fiel, alguien que es confiable, alguien a quien tú le puedes encargar algo con toda libertad y no te va a hacer quedar mal, no a propósito. Podrá equivocarse, podrá tener algún fallo, podrá tener una falta de discernimiento, etcétera, pero jamás va a hacer algo a propósito para dañar o para hacerte quedar mal. Es alguien confiable, alguien al que le puedes tener confianza, al que puedes depositar tu fe en esa persona para hacer algo que tú quisiera. Es alguien digno de confianza. Es la palabra fe. Enseguida nos habla de la mansedumbre, que aquí tiene que ver con la indulgencia hacia los débiles, a los de conciencia frágil, hacia los que se equivocan, hacia los impíos y pecadores, como Jesús lo fue también con la gente, que primeramente, antes que agredir, antes que dañar, prefiere sufrir el agravio. Como les dijo Pablo a los Corintios, van y se exhiben a los tribunales, que entre vosotros no hay quien juzgue con justicia. ¿Por qué mejor no sufren el agravio? ¿Por qué mejor no, en lugar de dañar, en lugar de estarse discutiendo, en lugar de estarse dividiendo, de estarse peleando, por qué mejor no se llevan en amor los unos con los otros, sobrellevando el daño? A lo mejor tu hermano no quiso hacértelo a propósito y se equivocó, falló. Ahí está la benignidad trabajando, ahí está la bondad presente. Esa mansedumbre que tiene la capacidad para dañar, que tiene la capacidad para vengarse, tiene la capacidad para desearle el mal al otro, no, la controla, la domina. Es dueño de sí mismo esa persona, como dice enseguida, templanza. Todo lo opuesto a la ira, todo lo opuesto al mal genio, todo lo opuesto al mal carácter. La templanza no es otra cosa más que el dominio propio, que dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
dominio propio, temple, continencia, control sobre los apetitos, control sobre las pasiones, control sobre la lengua, control sobre las palabras, hablar cuando se tiene que hablar, callar cuando se tiene que callar. Es algo en lo cual es algo visible y manifiesto todo esto que estamos viendo. Cuando vienen las tentaciones, se vencen. Cuando vienen los problemas difíciles, no te doblegan en tu ánimo. Cuando vienen las circunstancias que te pueden llevar a la incredulidad, no, controlas esas tentaciones que pueden llevarte a apartarte de Dios para confiar en Dios. Tienes dominio propio. Tienes dominio de tus pasiones. Cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, ya no eres vencido por ella, sino que la vences. Y esto solo es posible porque es el Espíritu el que lo está haciendo, porque es el fruto del Espíritu. El Espíritu es el que te está diciendo, no, mira, la Escritura dice esto, la palabra dice esto, Jesús dice esto. Acuérdate cómo Jesús te amó, acuérdate cómo Él te amó primero, acuérdate cómo Él puso su vida para el rescate de la tuya. Y dice, Señor, ¿cómo puedo yo pecar? Por eso dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. No que no tenga capacidad para pecar, capacidad hay para pecar, pero no puedo. ¿Cómo le voy a hacer un mal tan grande al que me dio la vida, al que puso su vida por la mía? Como dijo José, ¿cómo pecaría yo haciendo tan gran mal contra mi Dios? El fruto del Espíritu es algo real, mis amados, es algo visible, es algo tangible, es algo que se puede ver. Y en los días que estamos viviendo, cantidad de personas están acercándose, cantidad de personas están poniendo videos en internet, enseñanzas, pláticas, están poniendo un sinnúmero de agrupaciones poniendo sus videos. ¿Cómo saber realmente? Pues mientras los veamos así a simple vista, pues si son correctos conforme a la sana doctrina de Cristo, la palabra nos dice, haz como ellos dicen, pero si están viviendo mal, no hagas como ellos hacen, porque dicen y no hacen. La única manera de saber si realmente están haciendo la voluntad de Dios es cómo viven. Así a la distancia podemos ver una enseñanza muy bonita, muy apegada a la Escritura, muy escritural, y tú ves a la persona acá aparte y lo ves de otra manera. Como una ocasión un predicador estaba en un culto, dizque muy ungido, donde estaba muy fuerte, dizque la presencia del Espíritu Santo, y estaba la esposa del predicador ahí entre los asistentes, y una mujer le pregunta, oye, ¿cómo es que tú puedes convivir con un hombre tan santo así? Dice, ese hombre, ese no es el que yo conozco en casa. Ese hombre no es el que yo conozco en casa. Si el Espíritu Santo no está transformando tu vida, después de que vienes a Cristo, llegamos a Cristo con la vida toda corrompida, con las ideas todas corrompidas, todo torcido, todo equivocado, todo errado, y lo que hace el Espíritu Santo es que empieza a moldearnos y a conformarnos conforme a la imagen de Cristo. Pero si esto no está sucediendo, pues algo está mal. Algo está sucediendo que no es conforme al corazón de Dios. Si no está ese testimonio, si alguien dice, como se dijo de este predicador, ese no es el hombre que yo conozco. El que vive en la casa vive de otra manera, completamente diferente a lo que aquí está expresando. Podrá uno decir o hacer o manifestar cosas muy gloriosas, milagros, sanidades, pero si el Espíritu Santo está dando un testimonio contrario, si el Espíritu Santo está diciendo, no te conozco, tú estás haciendo maldad, porque el Espíritu Santo lo que hace es convencernos de pecado cuando algo está mal. Entonces algo está mal si no estás siendo moldeado conforme a la imagen de Jesús. Porque hay quien cree y quien sí recibe el Espíritu Santo y quien sí recibe la gracia de Dios y quien sí recibe el perdón de sus pecados, pero pasado el tiempo siguen igual, después no son moldeados, no son transformados, no son llevados de gloria en gloria. Como dice un pasaje de la Escritura, dice en 2 Corintios 3:17, 2 Corintios 3:17 al 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu de Dios, hay descanso y hay paz. Y cuando Dios te habla, no estás espantado y atemorizado, sino que cuando Dios te habla, lo que haces es crecer en la gracia de Dios, corregir lo deficiente y empezar a parecerte cada vez más a Cristo. Empezar a parecerte cada vez más, cada vez más. El Espíritu Santo lo que hace en nuestras vidas es santificarnos, darnos la santidad. No es que uno sea más santo que otro o que uno tenga más santidad que otro, ¿no? Cuando Dios da el Espíritu Santo te lo da, no te lo da una parte sí y a otro le da más y a otro le da menos, ¿no? A todos nos da el Espíritu y el Espíritu es el que nos santifica. Lo que sí tenemos que hacer es perfeccionar la santidad. Lo que sí necesitamos hacer es perfeccionar esa vida corrompida con la que llegamos a Cristo, esa vida tan frágil y tan llena de malos conceptos, tan llena de malas costumbres, tan llena de malos hábitos, tan llena de religiosidad, de falsedad, tan llena de falta de conocimiento, de falta de sabiduría. Y si no estás siendo transformado, es que algo estás haciendo mal. No estás caminando en la gracia. Quizás ni siquiera está el Espíritu Santo. O si estuvo el Espíritu Santo, quizás ya se está hasta apagando. Por tanto, contristarlo, por no crecer y por no abundar en ese crecimiento y en esa gracia que es en Cristo, que no creces de gloria en gloria conforme a la imagen de Jesús. Si el Espíritu Santo está presente en tu vida, una cosa va a ser: tú nunca te vas a sentir completo, nunca te vas a sentir que ya la hiciste, que ya estás entero, que ya eres perfecto en todo. No, eres perfecto porque amas a Jesús, nada más por eso. Para Dios en eso consiste la perfección, que te sometes a Cristo y cuando entiendes que algo hay que corregir, lo corriges. No andas cuestionando, no andas dudando, no andas con miedos, con temores, con incredulidades, sino que tu fruto va a ser conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, y entonces eres transformado y creces en la gracia. Pasan los años y la persona sigue manifestando las mismas cosas con las que llegó a Cristo. Algo está pasando ahí, algo está mal. No está creciendo en la gracia, no está santificando, no está perfeccionando esa santidad. Dice aquí que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Transformados de gloria en gloria. El tener el Espíritu Santo, mis amados, es algo tangible, es algo real, es algo que se puede ver. Jesús lo dijo, no hay manera de saber, no hay manera de poder valorar si alguien ya se desvió, si alguien está haciendo las cosas indebidamente. Si estás oyendo por ahí que hay divergencias, si hay discrepancias, si hay cierta tendencia a la disputa, cosa que la palabra nos prohíbe, sino más bien que nos sentemos a platicar y a razonar y por la palabra lleguemos a un acuerdo. Pero si alguien no está realmente haciendo esto, algo está pasando ahí que no está con la claridad de vida, porque lo único que nosotros podemos hacer para poder discernir a alguien es cómo está viviendo, cómo se está comportando, cómo se está conduciendo a la luz de las sanas palabras de Cristo. El Espíritu Santo es algo real y el Espíritu Santo, cuando lo tienes presente en tu vida, nunca te va a dejar que te quedes como estás. Necesitas ir creciendo, necesitas ir madurando, necesitas cada vez ser más de provecho a los demás, cada vez ser más útil a los demás. El Espíritu Santo es algo que Dios da a todas las personas que creen en Jesús. Los dones son otra cosa muy diferente. Hay quien tiene la capacidad para hacer milagros, otros para hablar en lenguas, otros para hacer misericordia, otros para tener mucha confianza en Dios, etcétera. Dios reparte como Él quiere, pero una cosa sí, si tienes el Espíritu Santo,
El fruto de tu vida tiene que ser conforme a la santidad de Cristo, conforme a las palabras de Cristo. Si hay maldades que estás haciendo, si hay maldades que están conforme a lo que la palabra de Dios dice que no se debe de hacer, necesitas arrepentirte. Necesitas volver de ese mal camino. Necesitas darte cuenta que no todo el que me dice Señor, Señor, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día nos pueden decir, apártate de mí. ¿Cuál sería la causa de esa separación? Hacedor de maldad. Profesabas conocer a Dios, pero con los hechos lo estabas negando. Y dice la Escritura ahí en Tito que se es reprobado, que se es rebelde y que se está reprobado en cuanto a toda buena obra. Así es que, mis amados, primeramente para uno mismo es necesario que uno pueda aplicar esta palabra, porque nadie está exento de desviarse, nadie está exento de extraviarse. Y lo mismo si quieres que una congregación pueda crecer realmente en la gracia y que realmente pueda estar el Espíritu ahí dando y derramando de su bendición, ese que dice que cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Pues si está el Espíritu Santo no va a haber contiendas, no va a haber disputas, va a haber un cuidarse los unos a los otros, va a haber un estarse cubriendo los unos a los otros, el estarse teniendo paciencia, el estarse sabiendo sobrellevar, aún el extraviado, ir por él, con mansedumbre irlo a buscar, con mansedumbre estar al pendiente de él, con mansedumbre estar cuidando de que si alguno hace volver al pecador de su mal camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y no estar ahí con el corazón de que ya, córtalo, y que para qué lo quieres, no. El corazón de Cristo es llorar por los perdidos. Cuando estaban esa parte donde se puso a ver a Jerusalén y que la vio cómo eran, cómo vivían, en lugar de ponerse a maldecirla, se puso a llorar por ella. Se puso a llorar por ella. Ya lo habían rechazado, ya sabía lo que iban a hacer con él, ya sabía lo que iba a pasar con él, y aún seguía insistiendo e intercediendo por ella. Y se dolía porque ya había visto los resultados. ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise? Y no quisiste. El corazón de un verdadero discípulo, su fruto va a ser conforme al de Cristo. El fruto del Espíritu es el fruto de Cristo. Eso es lo que produce a alguien que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, lo está produciendo el Espíritu mismo. Contra tales cosas no hay nada que te pueda condenar. No hay ley que te pueda decir estás mal, porque el que ama, el que tiene el gozo, el que tiene la fe, el que tiene la templanza, el dominio propio, el que tiene la mansedumbre conforme todo lo que tenía Cristo, pues era del agrado de Dios Jesús. Y si tú te estás comportando y haciendo el esfuerzo por parecerte cada vez más a Él, pues tenlo por seguro que Dios te va a dar su gracia cada vez. Y vas a ir creciendo, y vas a ir creciendo, y vas a ir creciendo en la gracia y no te vas a quedar estancado. No te vas a quedar ahí estancado siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y siempre vas a estar buscando cómo crecer en esa gracia para hacer de más provecho a los demás. Sí, somos a veces muy lentos para entender, somos a veces muy poco entendidos, tenemos a veces muy poca capacidad. Nuestros vicios, nuestros malos hábitos nos llevan a no entender de buenas y primeras, pero el que se humilla, Dios le da de su gracia, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Aquí no se trata de que alguien tenga dominio sobre el otro, que no es el gran pastor, el gran predicador, no él es el gran santo. No. Si todos tienen el Espíritu Santo, todos son santos ante Dios. Pablo decía a los santos, no decía a los que son más santos o menos santos, no. Teniendo el Espíritu Santo, tienes a Dios contigo. Y dice la Escritura que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Te lo da o no te lo da? Lo que sí necesitamos hacer es crecer en su gracia y en su conocimiento, en su sabiduría, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si no hay un fruto como Dios lo quiere, es que hay un problema de conexión, un problema de comunicación, un problema de comunión entre tú y Dios.
Y creo que necesitas profundizar en esto para que puedas recibir lo que tanto Dios quiere formar en ti, que tengas de su paz. Que Dios no quiere que se pierda ninguno. Y a veces nos tiene paciencia, incluso a los que ya creyeron, porque está esperando que abran su corazón para derramar más de su gracia, para hacerles ver más de su gloria, para hacerlos crecer más en esa perfección de la santificación. La única manera de saber quién realmente está caminando y quién realmente es conforme al corazón de Dios es por su forma de vivir. Que pueda hacernos de provecho esto que hemos tratado de ser lo más breves, lo más claros y lo más sencillos posibles, y pedir a Dios de su gracia para poderlo entender y poder corregir lo que en nosotros pudiera aún estar siendo que se tenga que corregir. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar estos momentos con una oración y pidiéndole a Dios de su ayuda para nuestras vidas y para la vida de los que están a nuestro alrededor. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Señor, gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos que nos das. Y mira, Señor, por sencillas o por torpes que puedan ser las palabras, tu Espíritu Santo puede dar, Señor, la claridad necesaria, porque aún, Señor, tu palabra nos dice que al que verdaderamente te cree, aún lo amargo, Señor, le es dulce. Y de veras, Señor, cualquiera que de corazón te está buscando, Señor, por torpes que puedan ser las palabras, por frágiles que pudieran ser las enseñanzas, Señor, tú le vas a dar tu gracia y le vas a dar de tu ayuda. Y, Señor, ayúdanos a discernir, ayúdanos, Señor, a distinguir para esos tiempos tan difíciles, porque, Señor, el tiempo de tu venida está cercano y no queremos ser sorprendidos, Señor, como no queremos ser sorprendidos. Necesitamos vivir en tu gracia, Señor, y en tu misericordia, pero realmente, Señor, esto es real y tangible, Señor, y queremos que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y para ello, Señor, necesitamos de tu gracia y de tu ayuda. Esa buena dádiva, Señor, ese don perfecto, Señor, que viene de arriba, que viene de ti, Señor. Concédelo a todo aquel, Señor, que sabe que está necesitado de ti. Y a los que, Señor, no se quieren humillar, Señor, paciencia, compasión y misericordia, Señor, porque el tiempo se está acabando. De veras, Señor, ayúdanos y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.